estamos en temas libres, confiando en Dios, 15 días o 20 días, no sé, comenzamos el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hebreos. ¿Les gusta? Ay, Señor. Nosotros terminamos la carta del apóstol Pablo a los efesios y espero que por lo menos nos haya quedado que la idea no es solo tener un conocimiento de Dios y de la palabra, sino una vida práctica. Tenemos que vivir la palabra. Conocimiento sin vida práctica no sirve, no funciona. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad de Dios es obedecer. Y hace 8 días hablamos nosotros acerca de la obediencia. Y hablábamos acerca, hermanos, de que no hay tal como una obediencia parcial. Dios exige obediencia. Y nuestro corazón, que ha sido cambiado por Dios, somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y aquí todas son hechas nuevas. Una vida nueva, de santidad, de acomodarnos a la voluntad de Dios. Ahora, obediencia y fe son sinónimos. De tal manera que quien cree en el Señor verdaderamente está obedeciendo, y quien obedece verdaderamente está creyendo, de donde la desobediencia no es otra cosa que incredulidad. Pero como la obediencia, que es la fe, y va muy unido al arrepentimiento, entonces yo quiero hablar en esta hora del arrepentimiento verdadero, que quería hacer una serie de esta parte. Lo vamos a ver cómo nos va, cómo Dios nos guía. En los temas libres sufro más, porque no sé qué predicar. Cuando tengo una carta ya sé que sigue, ¿no? Y estudiar y ampliar, pero cuando hay temas libres, pero me gusta predicar temas libres porque le oro a Dios para qué puedo yo compartir para la iglesia. Y yo veo, hermanos, que hay la necesidad de que compartamos acerca del arrepentimiento verdadero, conocidos por todos nosotros, pero que eventualmente toca como volver a darle hasta que reflexionemos, porque es que el arrepentimiento verdadero va a traer como consecuencia una vida de obediencia. Y cuando yo veo a muchos hermanos con mucha dificultad para obedecer, yo a veces me pregunto, ¿será que no se han arrepentido verdaderamente? Esa es mi inquietud. Cuando lo veo a usted, hermano, como flojón, que a veces sí y luego como que no, y como que veo que fácilmente se está en un pecado o en una desobediencia, pero se toma como tan normal, como que si esto no trajera consecuencias, como que si esto no importara mucho. Veo a muchos cristianos tan frescos, viviendo en una desobediencia. Yo digo, ¿será que no se han arrepentido verdaderamente? Puede ser que ese es el caso. Porque mi amado hermano, si hay un verdadero arrepentimiento, eso traerá como consecuencia una verdadera obediencia, o lo que llamamos la fe. Y yo quiero hablar hoy del arrepentimiento verdadero, precisamente para que nos ayude en el tema de hace 8 días, que tiene que ver con la obediencia. Usted no va a poder obedecer, si no tiene un arrepentimiento verdadero. No, hermano. No va a poder. Y ahí es donde está la razón por la cual muchas personas, como oraba ahora, procuran entrar. ¿Cuánta gente ha comenzado su vida cristiana que les dura 1 año, 2 años, 5 años y caen? Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no estamos hablando de eventualmente caídas en algunos pecados, pero que se levanta, que está luchando día a día contra el pecado. Sino que hay gente que se ha desanimado del cristianismo, se ha desanimado de la Biblia, se ha desanimado del Evangelio, ya ni quiere congregarse, ya no quiere escuchar un mensaje, ya no quiere ir a los cultos, busca excusas para escapar de los cultos. Yo me cansé, pero como se llama, cansado, de estar bregando con los hermanos y estar empujándolos.
Yo estoy confiando más ahora en traer una predicación de la palabra que alumbre los ojos de las personas que puedan escucharme. Traigo el evangelio, traigo la palabra y sé que Dios trabaja, pero usted es responsable de caminar con Dios. No soy yo. Yo soy responsable de orar por ustedes, de pedirle a Dios una palabra, de traer una palabra, exponerla, pero usted es el responsable delante de Dios. ¿Qué va a hacer con esa palabra? El arrepentimiento verdadero. Tengo 3 cosas esta mañana. Una introducción que quiero leerla. Primero, en la teología judeocristiana, el equivalente al término arrepentimiento es traducido del hebreo teshuvat, no sé cómo se leerá eso, y del griego metanoeo. Hay una palabra para metanoia, que significa literalmente volver o volverse. Literalmente eso es lo que significa con sus derivaciones, volver o volverse. Ese es arrepentimiento, volver o volverse. Es decir, da la idea de alguien que se ha ido pero que luego regresa. Y en este caso, hablando de Dios, el arrepentimiento es que todos nosotros nacimos lejos de Dios por nuestro pecado. Y cuando Dios llama al hombre al arrepentimiento es que vuelva a Dios. Deje de confiar en sí mismo, deje de confiar en sus pensamientos, deje de confiar en sus emociones, en su voluntad o en la de los hombres, y ahora venga a Dios a confiar en Dios y en su santa palabra. De donde arrepentimiento verdadero es cuando una persona se ha trasladado de su mundo al mundo de Dios y hace y vive acorde a lo que Dios dice en su palabra. Asimismo, literalmente significa dejar el pecado atrás. Significa arrepentimiento, dejar el pecado atrás. En otras palabras, dejar de pecar, rechazar la maldad para volverse al camino de Dios y guardar sus mandamientos, volverse lejos de la maldad y de la mentira hacia la santidad y la verdad. Esto implica volver a la ley moral de Dios, aunque esto llegue a tener diferentes interpretaciones. Desde un punto de vista más judaico, significa volver del mal camino para guardar los mandamientos de la ley mosaica y los estatutos del antiguo pacto, mientras que desde el punto de vista mesiánico y cristiano implica volverse del camino del pecado para guardar los mandamientos y enseñanzas de Jesucristo en el evangelio o en el nuevo pacto. Es decir, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto tienen la misma idea. Una persona verdaderamente arrepentida ha venido a estar bajo Dios y su santa palabra y vive ahí. Y oraba ahora porque Martín Lutero, cuando puso las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, él dijo en uno de esos postulados, es que cuando hablo de arrepentimiento no estoy hablando de una vez, sino que el hombre necesita arrepentirse todos los días. Es cierto que hay un arrepentimiento una vez cuando usted dejó el mundo totalmente, creyó en Jesucristo, hubo una conversión genuina y vino a los caminos de Dios. Pero ese arrepentimiento genuino y verdadero de entrada le permite seguir un arrepentimiento continuo, porque continuamente seguimos fallando, continuamente seguimos pecando y continuamente tenemos que tomar decisiones. Es más, cada día, yo creo que hoy domingo, usted tiene que reflexionar y echar una mirada a la semana que pasó como yo y mirar, Señor, y cómo te fallé y qué hice que fue en contra de tus mandamientos, que fue en contra de tu voluntad, cómo yo agredí tu santidad, tu carácter santo. Y me arrepiento de eso, Señor. Y pedir la guía de Dios para que esta semana entonces caminemos distinto. El término arrepentimiento en la Biblia da la idea de un cambio de mente o de corazón, un cambio de actitud, un cambio de rumbo y estilo de vida. Es decir, si se iba por un camino malo, ahora se va por el camino entre comillas bueno y ya no se regresa al antiguo. El arrepentimiento no es solo dar una media vuelta, sino apartarse completamente del camino pecaminoso en el que se vivía y tomar un camino totalmente diferente. En este caso, el del reino de los cielos. Una dirección completamente nueva en la vida del individuo que rechaza todo indicio del viejo pecado bajo la guía de Dios. Entonces, cuando una persona está verdaderamente arrepentida,
ella no va a caminar otra vez en sus antiguos pecados. Vuelvo y digo, no es que no vaya eventualmente a caer, es que es una eventualidad, que caiga o que sea tentado a caer, pero sale rapidito. Hay una diferencia entre el inconverso y el cristiano. El inconverso peca, le gusta, le agrada y sigue pecando y no hay remordimiento en él para nada. O de pronto si lo hay, ahora le muestro. En cambio, el creyente verdadero indica, porque el creyente verdadero es una nueva criatura y tiene al Espíritu Santo en su ser. De tal manera que cuando él llega a fallar en un pecado, inmediatamente el Espíritu Santo le avisa, siente remordimiento, siente un dolor profundo, pero él viene, Señor, perdóname, y inmediatamente él pide la gracia de Dios y la guía de Dios para salir y decir, Señor, por favor, ayúdame a no volverlo a hacer. Le duele en su corazón, como lo vamos a ver ahora. Ahora, si usted es de las personas que comete un pecado y no le duele, le va a tocar revisarse. Porque usted no está arrepentido verdaderamente. Es que ese es el punto. Y eso es lo que yo no entiendo. Sí lo entiendo, pero no lo entiendo. Sí lo entiendo en el sentido de que no se ha arrepentido verdaderamente. Y no lo entiendo en el sentido de que vienen a la iglesia y me dicen que son hijos de Dios, me dicen que son cristianos, pero pueden vivir en una desobediencia y no les importa. Y como dije hace 8 días, y excusamos la desobediencia, tan fácil. Número 1, el arrepentimiento en el Evangelio. El arrepentimiento en el Evangelio. Tanto Juan el Bautista como Jesús comenzaron su ministerio hablando del arrepentimiento, es decir, diciéndole que abandonaran sus vidas malas y volvieran a ponerla en las manos de Dios. Mateo capítulo 3. Vamos a comenzar a manejar la Biblia. Mateo capítulo 3. Que vamos a volver ahí luego, pero leamos versículos 1 y 2. Aquí Juan el Bautista, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista comenzó a decir, arrepentíos, y da la razón, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y usted sabe que el reino de los cielos, ahí es Jesucristo, Él es el rey del reino. Y cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, nada menos que es el rey, que es Jesucristo, y el reino de los cielos todo lo que Él trae. Y tanto Juan el Bautista como Jesús, iniciando su ministerio, dijeron, para que el reino de los cielos pueda establecerse en un corazón, ese corazón debe arrepentirse. Si no hay arrepentimiento, no puede venir el reino de Dios al corazón. Si no hay arrepentimiento, Jesús no está en ese corazón. Si no hay un arrepentimiento verdadero, hermano, lo que usted dice que es vida cristiana, eso es pura hipocresía. Eso es una mentira. Porque el reino no está. Cuando una persona se ha arrepentido, Juan el Bautista, Jesús lo dijeron, el reino de los cielos ha venido. Jesús claramente dijo que sin arrepentimiento no hay salvación. Vamos a ir a Lucas capítulo 13. Sin arrepentimiento no hay salvación. Mucha gente hoy está cacaraqueando, diciendo que son salvos. O aún muchos en la Reforma diciendo que son escogidos, pero no tienen arrepentimiento. Lucas capítulo 13, versículo 1. Dice que en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Es decir, Pilato hizo una cosa seria aquí, cogió a algunos hombres, los mató, derramó su sangre y la mezcló con los sacrificios que él hacía a sus dioses paganos, o sea, los mató. Entonces dice aquí el verso 2, respondiendo Jesús, porque ellos estaban diciendo, ay, los galileos, mire cómo, en otras palabras, cómo serían de malos, que mire cómo murieron. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos
porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Sabe que mucha gente dice cuando alguien muere y otro no? Pues de pronto usted cree que alguien es tan pecador y está pasando, es que tiene algún pecado por ahí, por eso está sufriendo, por eso le va tan mal. Eso es que tiene algún pecado, porque siempre procuramos decir, más o menos lo que está diciendo a Jesús. Y Jesús lo que está diciendo es, entonces esos galileos que sufrieron y padecieron, ¿eran más pecadores que ustedes? No. ¿Y qué les dice? Antes les digo que si no se arrepienten, van a perecer. Versículo 4. O aquellos 18 personas sobre las cuales cayó la torre de Siloé, y esa torre se vino al suelo y mató a 18. Y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es decir, mi amado hermano, y si usted tiene esa idea, ya vamos a quitarla ahora. Deje de pensar que hay gente más pecadora que otros. Bueno, sí y no. Sí, en el sentido de que hay gente que comete más pecados, obviamente, o hace más maldad que otros. Es decir, usted puede ver a una persona que se levanta desde niño, es educado, estudiado, tiene una carrera, de pronto él peca diferente, engañando. Y usted va a ver a otro niño que se levanta en el instituto con la cabeza, bueno, en cualquier lugar mejor. No tiene educación, ya a los 8 o 10 años está cogiendo las armas, se vuelve un sicario, ladrón, asesino, sicario, de todo. Y entonces la gente dice, es más pecador el de allá. Sí, en el sentido nuestro, aparentemente cometió más maldad en el sentido nuestro, pero delante de Dios todos son pecadores igualmente. Porque el pecado es vivir lejos de Dios. Sea usted un doctor, sea usted un abogado, sea usted muy culto, tenga una familia muy elegante, lo que sea, si usted no se ha arrepentido, usted es un pecador de la peor calaña que existe. Y si un sicario, lo que sea, hermano, como vivió la vida, pero él se arrepiente verdaderamente, ahí está la diferencia. El arrepentimiento da la diferencia. Mientras una persona no se haya arrepentido, delante de Dios todos están bajo la misma varita, pecadores. Y todos van para el mismo lugar llamado el infierno. La diferencia la marca el arrepentimiento. Tú y yo vamos para el reino de Dios. ¿Vamos para el reino de Dios? Amén. Bueno, con los 4 me voy entonces. La diferencia la hace el arrepentimiento. Jesús dijo, si no os arrepentís, ¿qué? Pereceréis. Como alguien dijo, ¿cuál es el apellido del infierno? El apellido Pérez. Ojalá que aquí no ninguno llame Pérez. No, en el sentido de que pereceréis. Perecerán. Ok. Los apóstoles también dijeron lo mismo, sin arrepentimiento no hay salvación posible, de manera que el arrepentimiento es indispensable para la salvación. El arrepentimiento es indispensable para la salvación, así lo dijo el apóstol Pedro en sus mensajes. Miremos uno tan siquiera, Hechos capítulo 2. El primer discurso, en Hechos capítulo 2, versículo 36. Y él está predicando y cuando ya la gente está... Él dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se fueron tocados. ¿Qué haremos entonces? Mire lo que Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, escuche, y para vuestros hijos, pero aquí está la clave, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
¿Para quién es el arrepentimiento? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es la salvación? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Recuerde, mi amado hermano, Dios está llamando a todas las personas. Se llama el llamamiento general, y ahora le explico al final por qué. Dios, el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Entre 8 ya les explico por qué. Debe ser predicado a todas las criaturas. Pero de ese llamamiento general, luego Dios hace un llamado interno, un llamado específico, es decir, llama a personas a que se arrepientan. Y entonces suponemos nosotros que los que se están congregando en las iglesias fueron llamados por Dios. Llamaron a que crean y los llamó a que se arrepientan. De tal manera que si yo veo gente viniendo a una iglesia como esta, veo a los hermanos en Tuluá congregándose, voy a otra iglesia y me doy cuenta que se están reuniendo, yo tengo que deducir que del llamado general ellos fueron llamados específicamente o internamente a la salvación y que son salvos. Pero cuando yo los veo no caminar en el arrepentimiento verdadero o no obedecer al Señor, entra mi duda. Así mismo lo enseñó el apóstol Pablo en su ministerio, Hechos 20:20. Mire, estoy dándole unos textos que nos hablan del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Hechos 20:20 y 21. Recuerde que aquí se dispuso despedida de Mileto y dice, y Pablo está hablando y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué predicaba el apóstol Pablo? Del arrepentimiento para con Dios, que es la entrada al Evangelio, y de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, tenga ese texto en mente, porque hay dos cosas: el arrepentimiento para Dios y la fe en el Señor Jesucristo, que van de la mano. Bueno, aquí ya les he dicho, y ahí en el Ordo Salutis que tenemos allá, tenemos la regeneración y luego tenemos la conversión. Cuando hablamos de la regeneración ahí, hablamos del nuevo nacimiento, lo que Dios hace internamente en el corazón. Luego viene la regeneración y hemos dicho que es una moneda con dos caras. La regeneración es lo que Dios le pide al hombre que responda, y el hombre debe responder en arrepentimiento y fe para poder ser salvos. De tal manera que si una persona no responde en arrepentimiento y fe, no se ha convertido. Cuando la Biblia habla de conversión y muchas veces toca la fe, la Biblia habla de conversión y en otros aspectos toca solamente el arrepentimiento. Pero en una teología sana de toda la palabra de Dios entendemos que la conversión lleva esos dos ingredientes, fe y arrepentimiento, y que es verdadera cuando están los dos juntos. Ahora, ¿cuál es primero? Ahí está la polémica. ¿Primero es la fe o primero es el arrepentimiento? Yo puedo decirle que sin fe no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay fe. Y que es necesario el arrepentimiento para que tenga fe, como es necesaria la fe para que tenga arrepentimiento. Y que si falta uno de los dos no hay conversión genuina. Ahora voy a leerle algo que dijo el escritor Arthur Pym. Dijo lo siguiente: el arrepentimiento es absolutamente necesario si el pecador ha de hacer paz con Dios, porque arrepentirse es echar a tierra las armas de rebelión contra Él. El arrepentimiento no salva. Sin embargo, ningún pecador jamás fue ni será salvo sin Él mismo. Solo Cristo salva, pero un corazón no arrepentido no lo puede recibir. El arrepentimiento no salva, como la fe tampoco salva. ¿Cómo así? ¿La fe me salva? No, la fe no lo salva a usted. La fe es el medio para recibir la salvación. El arrepentimiento tampoco lo salva, pero el arrepentimiento es el medio para recibir la salvación. ¿Quién te salva a ti y quién me salva a mí? ¿Quién me salvó a mí? ¿Quién te salva a ti? Jesucristo, hermanos. Cuando Él moría en la cruz del Calvario. Amén. La salvación es por Cristo. La recibimos por la gracia de Dios, pero la gracia de Dios para recibir la salvación necesita de un medio. En este caso, la conversión, y la conversión es una moneda de dos caras, necesita el arrepentimiento y la fe, de donde si una persona no se ha arrepentido, verdaderamente no tiene la salvación. Si una persona no ha creído, verdaderamente no tiene la salvación. Aunque el arrepentimiento no lo salva, ni la fe tampoco lo salva, es Jesucristo, pero son los medios. Amén. Y entonces ahí comienza a operar lo que se va llamando
Soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es soberano para salvarnos, la gracia salvífica que nos otorga, pero lo hace usando nuestra responsabilidad, es decir, de que creamos y de que nos arrepintamos. Ahora, un pecador no podrá creer verdaderamente hasta que no se arrepienta. Yo ya lo dije y vamos a tomar otra vez el texto que ya leímos. Dice que Pablo predicaba el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. ¿Qué viene primero ahí? El arrepentimiento. Un pecador no podrá creer verdaderamente hasta que no se haya arrepentido. Obviamente, lo digo de la otra manera, un pecador no podrá arrepentirse verdaderamente si no ha creído. Pero la Biblia, de alguna manera, y otra vez, ¿qué es primero? Arrepentimiento o fe, hermano, son juntos. Pero la Biblia sí nos da a entender de que para demostrar la fe correcta debe haber arrepentimiento. El texto que ya le dije, y vamos a mirar otro, Mateo 21:32. Mateo 21:32. Y está hablando aquí de Juan. Dice, porque vino a vosotros Juan el Bautista, en camino de justicia, y no le creísteis. Le está diciendo a los judíos, vino Juan el Bautista en camino de justicia, pero ustedes no le creyeron. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, o sea, de que los publicanos y las rameras le habían creído, y de que Juan el Bautista vino en camino de justicia, no le creyeron. Vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Ese texto es bien diciente. Jesús está diciendo, ustedes no se arrepintieron para creer. De donde podemos entender que el arrepentimiento verdadero me lleva necesariamente a la fe. Obviamente, vuelvo y lo digo, la fe verdadera me lleva al arrepentimiento. Pero Jesús aquí nos está dando un punto clave. Como estoy hablando del arrepentimiento, pues quiero traerlo a colación, y es que debe haber arrepentimiento para que haya una verdadera fe. Y que el punto por el cual mucha gente no tiene verdadera fe, es una fe camuflada, es una fe hipócrita, es una fe altibaja, es porque no hay un verdadero arrepentimiento. Lo mismo Jesús lo dijo y lo enfatizó en Marcos 1. Allá adelantico, Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, y así lo predicaba, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué puso Jesús primero? El arrepentimiento. Vuelvo y digo, en teología es muy difícil. Y yo sé que no hay una persona que pueda decir que es primero, porque no lo hay. Lo que sí sabemos es que primero es la conversión. Lo que sí sabemos nosotros es que el evangelio es predicado. Las personas tienen que ver, tienen que oír, tienen que estar atentos a entender qué es lo que Dios les está hablando a través de la palabra. Y cuando eso viene, la fe viene por el oír, y la fe llega al corazón, es decir, el evangelio llega al corazón. Dios da vida a ese corazón, y ese corazón, ¿qué hace cuando tiene vida? Cree y se arrepiente, o se arrepiente y cree, es decir, las dos cosas van juntas. Pero mi énfasis en esta hora, que es el énfasis que quiero traer de Jesucristo acerca del arrepentimiento, es que si no hay un genuino arrepentimiento, esa es la razón por la cual la gente no puede creer. Y entonces, Saúl, hace 8 días lo hablábamos, ¿se arrepintió o no se arrepintió? Entonces, mi segundo punto, el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento no es arrepentimiento. Y a mí me parece que ese es el punto. Que la gran mayoría, por lo menos un 80% de lo que se llama hoy iglesia, aquí en esta ciudad de Cali hay miles de iglesias.
Desde 3 personas que se reúnen en una casa hasta miles. Pero el 80% de ellos no se han arrepentido verdaderamente, sino que tienen solo remordimiento de conciencia. Y yo le pregunto, mi amado hermano, ¿por qué vino usted esta mañana al culto? Para aliviar la conciencia suya. ¿Cómo yo sé que usted verdaderamente está arrepentido antes de seguir aquí? ¿Por qué vino al culto hoy? Usted vino porque, Señor, yo quiero honrarte a ti, adorarte, y vengo a recibir tu palabra para que cambie mi vida. O usted vino aquí, Señor, porque tengo un problema y necesito salir de él y quiero Dios que me ayude. Ahí está la diferencia. ¿Por qué usted es un cristiano? ¿O por qué usted se está arrepintiendo cada día cuando peca? Lo está haciendo porque teme en su corazón desagradar a Dios, porque le ha dolido en su corazón que ha deshonrado el carácter de Dios con su pecado, o porque usted tema las consecuencias del pecado de que va a ser castigado o disciplinado por el pastor. Ahí le digo si usted verdaderamente es arrepentido o tiene un remordimiento. ¿Usted por qué eligió el camino de Dios? ¿Porque usted quiere vivir eternamente con Dios, que es santo, puro y bello? ¿O porque usted tiene miedo de ir al infierno? Ahí le digo si verdaderamente se ha arrepentido o tiene un remordimiento. Así que vamos a ver la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. Pero mi punto es, el remordimiento no es arrepentimiento. Aunque suelen parecerse y se confunden, no son lo mismo. ¿En qué sentido suelen parecerse? Que el arrepentimiento verdadero, de hecho, lleva remordimiento. Puede llevar dolor. Pero jamás el remordimiento será un verdadero arrepentimiento. Es decir, aunque el verdadero arrepentimiento lleva remordimiento, nunca el remordimiento lleva un verdadero arrepentimiento. ¿Y cómo lo vamos a mirar? No vamos a ir allá porque no alcanzamos, pero en 2 discípulos de Jesús, uno llamado Judas Iscariote, estuvo con Jesús 3 años y medio. Y al final del ministerio, ¿qué hizo Judas? Lo traicionó por unas monedas de plata. Lo vendió allá a los judíos y luego dijo, ¿y dónde está? Yo voy y lo entrego. Y con un beso entregó al maestro y se fue con sus monedas de plata. Cuando él se dio cuenta que a Jesús lo habían cogido y lo llevaban a morir, él sintió un remordimiento en su ser, que él corrió al templo de los sacerdotes y dijo: he pecado entregando sangre inocente, aquí están estas monedas, y las tiró y salió corriendo. ¿Y qué hizo? Fue y se ahorcó. Pero dice que Judas lloró porque él estuvo 3 años y medio con Jesucristo, lo vio, lo conoció, vio hacer los milagros. ¿Qué no hizo Jesús? ¿Qué no vio? Es más, póngale cuidado a esto, hasta Judas recibió capacidad para echar fuera demonios. Y usted se asusta, y usted se aterra, pero Dios le dio a Judas el poder y la capacidad para echar fuera demonios, y Judas los echó. Judas conoció toda la palabra, todo el evangelio, lo que predicó Jesucristo, Judas lo conoció. Pero cuando él tiene una falta y peca y le falla al maestro, él entra en dolor, él llora, devuelve. Usted dice se arrepintió, pero ¿cuál es la diferencia del remordimiento? Que en vez de correr a Jesús, fue y se ahorcó y se suicidó. Ahora tenemos el otro, Pedro, igual, 3 años y medio con Jesucristo, capacidad para echar fuera demonios. Fue el que dijo: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿cómo nos vamos a ir? Jesús, cuando les dice váyase, dice: no, porque tú eres el Mesías, porque tú tienes palabras de vida eterna. Y esa misma noche, cuando Judas lo vende, usted se da cuenta, Pedro saca su espada y le corta la oreja a un soldado, y a mi maestro no se me lo lleva. Pero cuando se lo llevaron, dice que él iba escondidito atrás. ¿A dónde lo llevaban? Y luego la Biblia registra que esa noche, cuando a Jesús lo estaban llevando y lo estaban castigando, tal vez él vio como, porque ¿sabe qué le hicieron a Jesús? Lo pusieron en un madero, y los soldados romanos con unas varas así,
Unas tenían así en las puntas hueso y otras tenían plomo. Y cuando le hacían a Jesús así, eso pegaba acá y literalmente sacaba pedazos de carne y a Jesús le chorreaba la sangre. Se cree que la espalda de Jesús se le veían los huesos. Y también se le hicieron unos tumultos morados cuando también con el otro látigo le pegaban y en la punta eran plomo y le pegaban acá. Cuando Pedro está viendo eso, fácilmente se mira así mismo y dice: yo soy el próximo. Y viene una criada y le dice: tú eres de ellos. No, no, tú eres de ellos. No. Y a la tercera vez maldijo: yo no soy. Negó a Jesús 3 veces. La última negación, Jesús está así. Y cuando Pedro dice: no lo conozco, y maldijo, Jesús lo mira. ¿Sabe qué hizo Pedro? Salió corriendo y se fue a llorar. Pero luego usted lo ve el primer día de la semana en la tumba buscando al maestro. ¿Sabe cuál fue la diferencia? Pedro también lloró por haber negado a Jesús. Judas lloró por haber vendido a Jesús. Pedro lloró por haber negado a Jesús. Pero Judas fue y se ahorcó, se suicidó, mientras que Pedro se fue a buscar al maestro. El verdadero arrepentimiento es ese, cuando una persona verdaderamente sabe que le ha fallado a Dios y corre y se tira en sus brazos. Aquí estoy, Señor, te fallé, soy de lo peorcito, pero Dios, si me das otra oportunidad, aquí estoy, Señor, y te voy a seguir y no te voy a abandonar y no te voy a dejar. Perdóname esta, Señor, y las que vienen, pero no importa, aquí estaré. Pero el que tiene un remordimiento, en vez de ir a Jesús, a los brazos de Jesús, se aleja de Él. Se aleja de Jesús. Se aleja de los hermanos. Se aleja de la Escritura. Se va alejando. Eso no es un arrepentimiento verdadero. ¿Y cuánta gente hay? Escuche lo que le voy a decir. Usted puede estar aún en una iglesia, pero alejado de Dios. Porque usted viene aquí, escucha mensaje tras mensaje, el mensaje llega a su corazón, hasta usted llora y se acuerda: sí, le he fallado a Dios, sí, la semana pasada le fallé y el domingo se le predicó, perdóname, Señor, y tiene lágrimas y llora y sale de acá, pero el lunes vuelve y hace lo mismo. ¿Y cuánto lleva? ¿Meses? ¿Años? Y sigue haciendo lo mismo. Usted no se ha arrepentido, usted solo tiene un remordimiento de conciencia. Porque el verdadero arrepentimiento nos lleva a ir a los brazos de Jesús y decirle: Señor, cambia mi vida porque yo no puedo. Y el Señor comienza a cambiar la vida y comienza a trabajar en su vida. ¿Dónde encontramos eso? Juan el Bautista lo expresó claramente, y vamos a ir allá, otra vez, Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, Juan el Bautista lo expresó. La diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, y como Juan el Bautista era un profeta, y era un profeta muy parecido a Juan el Bautista, a Elías, entonces a él no le importaba. Mire, Mateo 3:1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel, y aquí está hablando el escritor Mateo, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Ahora mire: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Porque el arrepentimiento, como vamos a ver ahora, si sea brevemente, nos lleva a una confesión de pecados. Entonces Juan está predicando el arrepentimiento y ellos vienen y confiesan sus pecados. Pero miren lo que pasó. Verso 7: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿quiénes? Fariseos y saduceos, los religiosos del pueblo. Y Juan el Bautista no los pasa por alto. Al ver él que muchos, eran muchos, yo me imagino, de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, muchos pastores hubieran dicho hoy: qué bueno, solamente le faltaba venir a la iglesia.
Pero mire Juan, y muchos reformadores nos toca ser como Juan. Juan el Bautista les decía, generación de víboras. ¿Sabe qué les dijo? Hijos del diablo, les dijo. No, pues así quieren entrar a la iglesia. Mi esposa me decía esta mañana, ¿no era que por eso es que las iglesias, porque como se les trata así, se van y no vuelven? ¡Claro! Usted se imagina un pastor como Juan el Bautista, cuando usted está llegando a la iglesia, le dice generación del diablo, hijo del diablo. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? Note que él estaba predicando el arrepentimiento. Y él está bautizando a los que se arrepienten. Y le está predicando acerca del reino. Pero como cuando vienen estos hipócritas, que él sabía que ellos no se arrepentían verdaderamente, los llama hijos del diablo. Wow. Los llama hijos del diablo. Y cuando los llama hijos del diablo, me les dice, hermano, generación de víboras es eso. Generación de víboras, generación de descendencia. Y víboras se refiere a Satanás, la culebra antigua, la serpiente antigua. Generación de víboras. Mire, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Estaban huyendo de la ira venidera, de la ira de Dios. Estaban huyendo del castigo. Por eso yo definía el arrepentimiento verdadero. Ellos estaban huyendo del castigo. Ellos no querían arrepentirse para conocer a Dios verdaderamente y venir y ponerse a sus órdenes. Ellos estaban huyendo era del castigo. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego mire lo que les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, si ustedes verdaderamente se han arrepentido, vamos a ver el fruto. Ustedes vienen aquí a que yo los bautice, ustedes aún quieren confesar sus pecados, pero no hay fruto. Juan el Bautista, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? No lo veo. ¿No será que eso dice, tiene que decir Dios lo mismo? Juan el Bautista, hoy día tienen que decir lo mismo. Que hayan muchos Juanes Bautistas que se paren detrás de los púlpitos a decir a sus iglesias, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Usted dice que se arrepintió verdaderamente, muéstrame el fruto. Porque si no es un saduceo, es un fariseo. Entonces Juan el Bautista tiene que decir, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y ahora mire la joya que se tira. Escuche que él está hablando del fruto. Y luego mire lo que se tira. Y no penséis, porque era lo que pensaban ellos, dentro de sí mismo. A Abraham tenemos por padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Es decir, yo soy judío y por eso Dios, el padre de Abraham, es mi padre. No cojamos como caballito de batalla. Yo soy escogido. Más bien mirémonos. ¿Hay arrepentimiento en mi vida? ¿Hay fruto de arrepentimiento? Sí, soy escogido, pero hay fruto. Porque él está diciendo, ustedes dicen, se apoyan en que son hijos de Abraham. Pero Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Ahora, versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y le está diciendo a los fariseos y a los saduceos que se estaban arrepintiendo, pero que Juan el Bautista sabía que era una manera superficial, que no era un arrepentimiento verdadero. Les está diciendo, mire, ¿cómo yo sé que se arrepintieron verdaderamente? Cuando hay un fruto verdadero, un fruto digno de arrepentimiento. Y le voy a decir una cosa, dice Juan, el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles, es decir, él está poniendo a todos los hombres como árboles. Y les está diciendo, ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. El árbol que no da fruto será cortado. ¿A qué fruto se refiere? Fruto digno de arrepentimiento. Es decir, la persona que no da un fruto digno de que sea arrepentido verdaderamente, será cortado. El hacha está a la raíz ahí, ya va a ser cortado. Y luego dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, ese es Jesucristo, el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Escuche lo que les dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista dice, yo hago esto, pero quien verdaderamente los va a bautizar
es el que viene detrás de mí y ese los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Vamos a mirar la relación que él trae. Está diciendo, muchos de los judíos se bautizaban confesando los pecados y Juan el Bautista estaba tranquilo. Pero cuando vienen los fariseos y los saduceos en hipocresía, él viene y les dice, hijos del diablo, ustedes tienen que dar fruto de arrepentimiento porque ya el hacha está a la raíz de todo árbol. Y entonces ahora viene y les dice, mire, les voy a decir una cosa. Está bien, yo no puedo bautizar a ustedes, Juan el Bautista. Como pastor yo puedo pasarles por alto, está bien. Pero les voy a decir algo, que hay uno que se llama Jesucristo. Y él sí no la va a perdonar porque él es el único que puede bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces alguien dice por aquí que no conoce bien la escritura, va a decir, o sea que Jesús me bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pastor, yo lo estoy leyendo. Dice que él es más poderoso y él nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Él bautiza en Espíritu Santo a los que se arrepienten verdaderamente y bautiza en fuego a los hipócritas. Versículo que sigue, versículo 12. Ahí está. Voy a conectarlo con el 11. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recuerde que viene hablando de los que se arrepintieron verdaderamente y de los falsos. Entonces por eso dice, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Él va a hacer eso porque tiene el aventador en la mano. ¿Sabe qué es el aventador en la mano? En esa época era una pala grande que tenían para coger el trigo y tirarlo para arriba. Entonces dice, Jesús tiene su aventador en la mano y él va a limpiar la era donde está el trigo. ¿Pero qué va a hacer? ¿Cómo lo hará? Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. ¿Dónde está el fuego ahí? Jesús bautizará en Espíritu Santo, es decir, él va a coger su trigo y lo va a llevar al granero. Espíritu Santo. Pero luego él va a quemar la paja en el fuego que nunca se apagará, el infierno. O sea que Jesucristo tiene el poder sobre toda la raza humana. Yo dije la semana pasada, en los mini mensajes que estoy enviando del Evangelio Express, lo dije claramente, desde Génesis aparecen los dos tipos de personas. Unos son de Dios y otros son del diablo. Unos van al cielo, otros van al infierno. Y usted en esta hora tiene que estar plenamente persuadido. ¿No hay conexión? No. Sí. Como los que ya están conectados otra vez. Se nos fue la energía, qué pena. ¿Dónde estoy? ¿Estoy con la descendencia de Adán caída o estoy con la descendencia de Jesucristo que nos restauró? Y aquí está. Y Jesucristo tiene todo el poder para bautizar a los que verdaderamente se han arrepentido. Y le da el Espíritu Santo. Pero a los que no se han arrepentido sinceramente, sino que su arrepentimiento es hipócrita, es un solo remordimiento, él dice, ya tengo el hacha, lo voy a cortar y se van a secar como árbol seco, como paja, y lo voy a tirar al infierno y ahí mi ira va a caer. El mismo Jesús que tiene poder para salvar, tiene poder para condenar, porque como les dije el jueves, es el mismo que ahora es nuestro abogado, pero que vendrá como juez. ¿Dónde estamos nosotros? El mismo escritor Arthur Pym dice lo siguiente: el arrepentimiento verdadero surge cuando por la obra del Espíritu Santo en el corazón, y se refiere acá, nos damos cuenta sinceramente de que el pecado es sobremanera pecaminoso y de lo terrible que es ignorar las demandas y desafiar la autoridad de aquel que nos formó. Por lo tanto, consiste en un odio y horror santo por el pecado y en una tristeza profunda por él. Además consiste en la confesión honesta de él delante de Dios, del pecado delante de Dios, y en un abandono sincero y completo del mismo. Dios no nos perdona hasta que esto se realice, como dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios no va a perdonar nuestros pecados hasta que no haya un verdadero arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento implica, lo tengo al final, pero lo voy a leer. Ingredientes de un verdadero arrepentimiento, porque el tiempo se me fue, o frutos del verdadero arrepentimiento, implica por lo menos 6 cosas.
Número 1, reconocerlo, reconocer mi pecado. Cuando una persona verdaderamente se ha arrepentido, número 1, reconoce su pecado. No anda por ahí culpando a los demás. No, pero es que todos pecamos. No, pero ¿quién no ha pecado? No. Sí, yo le embarré, pequé delante de Dios. Ya. Número 1. Número 2, siente dolor. Dolor. Porque la embarré, porque le fallé. Y ese dolor te va a sacar lágrimas. Número 3, lo confiesa. Lo confiesa delante. Sí, Señor, he pecado, como hizo David. David lloró y confesó su pecado. Lo describe, no se anda con tapujos, no se anda por las ramas. Señor, yo adulteré con Betsabé, yo maté a Urías, su esposo. Lo confiesa, lo declara. Número 4, siente vergüenza. Se avergüenza. El pecado es una vergüenza. Arrastra una vergüenza. Uno mira al pasado y dice, Señor, o cuando usted comete un pecado, qué vergüenza, Señor. No tanto con la gente, con Dios. Es con Dios que debemos avergonzarnos. Número 5, pasa a aborrecerlo. Yo no sé si usted está en ese punto, pero el verdadero arrepentimiento lleva a aborrecer. Señor, yo andaba por ahí, ya por ahí ni quiero, me da algo, Señor. No. Hermanos, si nosotros llegáramos al nivel de aborrecer el pecado, ¿sabe qué pasaría? Difícilmente usted pecaría, caramba. ¿Cómo voy yo a hacer aquello que ofende a Dios y que me daña? Porque todo pecado me daña a mí. Hermano, si entendiéramos esto, el pecado te daña a ti, me daña a mí, daña a mi cónyuge, daña a mi familia, daña a la iglesia, a mis hermanos, porque cuando yo estoy en un pecado, estoy ofendiendo a Dios, estoy ofendiendo también a la novia de Dios en donde yo me congrego. Le estoy haciendo un mal grave a la iglesia, a mi familia, a mi cónyuge, a mis hijos, los estoy dañando. Me estoy dañando, pero estoy dañando a mi familia, estoy dañando a los hermanos. Y por ende estoy dañando a este mundo, porque en vez de contribuir y ser la sal que preserva, me convierto en algo corrupto, que abona a la maldad, a la sociedad que está caída. Y número 6, lo abandona. ¿Sí el proceso? Reconocerlo, sentir dolor, confesarlo, sentir vergüenza, aborrecerlo, abandonarlo. Y número 7 podríamos decir, retribuir. Y número 8, santidad. Es decir, bueno, eso tiene que ver con abandonarlo, pero abandonarlo para consagrarse al Señor. El verdadero arrepentimiento es que usted iba por acá caminando lejos de Dios, pero Dios le habló y usted ahora tomó una decisión, volteó, dijo, Señor, contigo todo, ahora voy. Puede caer en el camino, pero ¿qué importa? Se para y sigue corriendo, voy tras ti, Señor. Se tropezó, párese y siga, voy tras ti. Ese es un cristiano verdadero. Se puede tropezar, pero se levanta y corre. Sigue, Señor, voy en pos de ti. Te quiero conocer, quiero saber quién eres tú. Cada vez que peque voy a odiarlo, porque esto denigra la santidad de Dios, la obra de Dios, su obra moral, como veíamos el jueves. Por eso, quien se ha arrepentido verdaderamente guarda la ley. Termino, 5 minuticos, regálenme. Todo esto que he dicho es posible solamente por la obra de Dios, solamente por la gracia de Dios, porque tú no puedes arrepentirte, ni yo tampoco. No hay un ser humano en la tierra que se pueda arrepentir verdaderamente. Tendrá remordimiento, como aquel católico que todos los días va a misa, a comer la hostia y sale a seguir siendo el mismo. No hay cambio. Su vocabulario es asqueroso, sale de misa y sigue lo mismo. Él es infiel, va a misa, pero sigue siendo el mismo. Él es un traqueto, pero nunca deja eso. Él es un mentiroso y sigue siendo el mismo. Hermano que viene aquí a esta iglesia, si en el transcurso que usted está aquí, usted no está cambiando, usted no se ha arrepentido verdaderamente, si tiene las mismas mañas del año pasado, déjeme decirle que en usted no hay arrepentimiento. Yo tengo paciencia hasta cierto punto, pero de ahí en adelante me tocará, si no veo arrepentimiento verdadero, decirles que son unos impíos. Entonces, ¿por qué no soy impío? Porque usted no es impío.
cuando verdaderamente nos hemos arrepentido, porque Dios nos dio la gracia. Déjenme, yo le leo rapidito estos textos. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Y esto es impresionante, 24. Segunda de Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que, escuche acá, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. A los que se oponen. ¿Le cambio la palabra oponerse? A los desobedientes. Porque quien se opone es un desobediente, se opone a la palabra de Dios. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, escuche, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es decir, si usted conoce la verdad y la está conociendo, Dios le concedió el arrepentimiento y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Donde concluimos que quien no se ha arrepentido verdaderamente está en el lazo del diablo, cautivo a voluntad del diablo. Pero los que nos hemos arrepentido es porque Dios nos concedió el arrepentimiento. Amén. Dios concede el arrepentimiento. Hechos capítulo 5 versículo 31. Hechos capítulo 5 versículo 31. Y no me voy a contradecir ahora, pero quiero decirles esto. Hechos 5, 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Para qué exaltó Dios a Jesucristo? Para dar a Israel, al pueblo de Israel, arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, Dios fue quien dio a Israel el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y Hechos 11, 18, ahí mismo, pero 11, 18, ahora toca con los gentiles. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo, estos son los judíos, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién da el arrepentimiento? Dios. Sin embargo, Hechos 17:30, ya que estamos en Hechos. Sin embargo, Hechos 17:30, 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe, también da la fe, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué manda Dios en todo lugar y a todos los hombres a que se arrepientan, siendo que ellos no se pueden arrepentir? Aquí es donde entra lo que usted y yo hemos procurado conciliar, pero que nunca lo podremos por nuestra mente finita, de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. En la soberanía de Dios le ordena a todos los hombres que se arrepientan. ¿Por qué manda Dios a todos los hombres a que se arrepientan? Porque todos los hombres son pecadores. Por eso Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Pero en la responsabilidad humana, Dios sabe que no todos se pueden arrepentir, de tal manera que Dios debe capacitar al hombre para que se arrepienta. Y Él va a capacitar solamente a su pueblo, a sus escogidos. De tal manera que cuando una persona se arrepiente verdaderamente, Dios lo capacitó. ¿Se arrepintió usted verdaderamente? Dios lo capacitó. ¿Qué debo hacer? ¡Gloria a Dios que me salvó! ¡Gloria a Dios que me capacitó! Y ahora me pude arrepentir. ¿Y los demás por qué no se arrepienten? Porque no son capaces, porque ellos aman su pecado. Pero Dios aún así les dice para que sean responsables: ¡arrepiéntase! Pero ellos no van a poder. Pero por eso no son excluidos del castigo. Y no van a pensar entonces que por eso Dios lo va a pasar por alto. No, el hombre debe arrepentirse. Mire, mi amado hermano, la gracia de Dios para dar el arrepentimiento radica en su palabra. Si Dios a usted le permitió escuchar a un pastor, escuchar el evangelio, es porque Dios lo está capacitando para que se arrepienta. Pero usted debe arrepentirse verdaderamente. Amén.
Qué gracia más grande de escuchar su palabra. Qué gracia más grande de conocer el Evangelio. Qué gracia más grande de poder ir a un culto como hoy, cuando otros van a pecar. Otros se tomaron el domingo para irse a vacacionar y por allá se murieron. Y Dios le dio la oportunidad a usted hoy de venir a escuchar una palabra. Eso es gracia de Dios para que se arrepienta. Ya, de ahí en adelante es mi responsabilidad y es su responsabilidad arrepentirse. Pero este arrepentimiento para el creyente es diario también, porque diariamente falla. El día que usted no tenga pecado, el día que usted no falle, ese día usted no necesita arrepentirse, pero si ha fallado hoy, nos toca arrepentirnos. ¿Amén? Amén. Póngase de pie, por favor.